Hoy vamos a hablar de Mariano Moreno. Todos recordamos que fue secretario de la primera junta y todos recordamos su paso y su trayectoria por nuestra historia. Probablemente uno de los personajes de esa época que ha quedado grabado en la memoria y en nuestros libros de historia, por esa fogosidad, por su empuje, por esa pasión porque se cumplieran los ideales de Mayo, los ideales republicanos. Un personaje que fue suavizado en los libros de historia de la escuela, pero que tiene una dimensión que aún hoy, a tantos años que han pasado, resulta llamativa por la fogosidad, por la fuerza, al punto tal de que su trayectoria fue muy breve en la historia a partir de 1810. Desde que fue nombrado secretario de la primera junta hasta que falleció, pasaron solamente 9 meses. 9 meses bastaron para que dejara su impronta en la historia. Por eso vamos a hablar hoy de Moreno. Vamos a recordarlo y vamos a nombrar algunos hitos de su vida que han dejado improntas, huellas en nuestro presente. Mariano Moreno había nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778, hijo de una familia en buena posición. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Chuquisaca, recibiéndose de abogado. Tuvo uno de los estudios de abogacía más prestigiosos de Buenos Aires. Su bufet era consultado y reputado como el mejor. Ya vamos a ver después cuáles fueron sus actuaciones en ese sentido como abogado antes de la Revolución. Y también realizó otras cosas que han quedado grabadas en nuestra historia, que vamos a ir desgranando de a poco. Solamente tenía 32 años cuando murió, pero poco tiempo necesitó para dejar en la memoria de todos su paso. Él había sido nombrado secretario de la primera junta a los 31 años, el 25 de mayo de 1810. Pero la realidad es que aunque en los libros escolares se lo nombra como secretario de la primera junta, duró poco tiempo. Antes que terminara ese año, ya se había ido de la junta. Todos recordamos, ¿no? La rivalidad que había entre él y Cornelio Saavedra. Es complejo y es apasionante analizar la historia de Mariano Moreno. No tenía ese aspecto saludable y amable que después retrataría el pintor Subercaseaux. No era así. Como muchos, fueron embellecidos por los pintores para dejar su memoria, pero la realidad es que Moreno había tenido viruela a los 8 años, así que la piel de su rostro estaba marcada por los huecos que había dejado la viruela. Tenía mucho pelo, muy abundante, patillas frondosas, una nariz afilada y ojos muy grandes y muy vivos. Y con respecto a su carácter, tanto los testigos de la época como los que han analizado su trayectoria, sus escritos, sus actos, lo describen como una persona lejos de ser corriente, equilibrado y centrado. Era un hombre cargado de temores, muy impresionable, muy nervioso. Inclusive se lo ha citado como un neurótico, como angustiado, como un desequilibrado, como se refiere en Todo es Historia, por Miguel Sena. No era un hombre corriente, como dijimos, ni centrado, ni tranquilo, ni reflexivo, no. Pero justamente fueron esas cualidades las que lo hicieron un revolucionario que nadie pudo detener, salvo la muerte, y cuya memoria está vigente hoy. Su personalidad y también su trayectoria ha suscitado opiniones muy diversas, desde personas que lo consideran un prócer y el más importante de la Junta, hasta otros que lo han defenestrado o han intentado defenestrarlo realmente. Pero vamos a ponernos un poco en contexto. Hacia 1808,
ya habían pasado las invasiones inglesas, España caía bajo el ejército de Napoleón Bonaparte, en Buenos Aires surgieron partidos o tendencias, que retomaremos en otro momento, con sus líderes destacados. Por ejemplo, estaban los que seguían a Liniers, obviamente a favor de los franceses, ¿no? Liniers, que ya sabemos había sido aclamado como virrey después de las invasiones inglesas y la resistencia que él había liderado, tenía gran apoyo de la gente, pero era a favor de los franceses. Otro grupo, por ejemplo, que estaba formado entre otros por Belgrano, Castelli y Paso, intentaban o pretendían poner en el trono a la hermana de Fernando VII, que era la esposa del rey de Portugal que estaba acá en Brasil, Carlota Joaquina, los carlotistas. ¿Recordamos esa parte de la historia? Pero había otro que no era monárquico, no querían ni a los franceses ni a esta Carlota Joaquina. Querían la independencia lisa y llana de España y crear un gobierno formado por juntas de corte republicano. Este grupo, este partido, digamos, era liderado por Martín de Álzaga y contaba entre sus seguidores y entusiastas seguidores a Mariano Moreno. Es decir, que lo ubicamos en 1808 apasionado ya por los valores republicanos. Otro hecho histórico en el que él participó activamente es la famosa representación de los hacendados. Este documento fue redactado en favor de los hacendados y labradores, quienes habían recurrido a Mariano Moreno, que era, como dijimos, el más prestigioso abogado de entonces, para que defendiera sus intereses de libre comercio de sus productos. Mariano Moreno tomó este trabajo, pero él no era un economista, era un abogado. Por lo tanto, para elaborar este trabajo, él se asesoró y consultó documentos. Entre esos documentos, del que más extrajo fundamentación para su trabajo fue de un escrito, de un trabajo que ya estaba redactado y hecho por otro abogado que también estaba en Buenos Aires. ¿Quién era ese otro abogado? Manuel Belgrano. Esta representación de los hacendados ha sido citada históricamente como un documento fundamental que ya planteaba el libre comercio, y la disputa sobre si planteaba el libre comercio o no la vamos a dejar de lado porque no es tema de este encuentro. En 1810, Moreno asiste al Cabildo Abierto que se había convocado el 22 de mayo, pero por algún motivo él no intervino en las discusiones previas a la votación. Es más, según los testigos, se lo veía como apartado, como molesto, silencioso. No estaba muy contento por hallarse allí. Pero finalmente ese día él también votaría por el cese del virrey y el nombramiento de una junta, obviamente, a partir de sus valores republicanos. Bueno, ya sabemos lo que pasó en esos días extraños y con mucho misterio que rodean al surgimiento de la primera junta de gobierno. Se nombró una junta, pero presidida por el virrey Cisneros y con algunos miembros como Saavedra. Esta junta de gobierno llegó a jurar sus cargos y fueron puestos en el poder, pero solamente duraron un día, porque al saberse que estaba el virrey Cisneros presidiendo la junta, casi se sublevan los patricios, el regimiento de patricios, el histórico regimiento de patricios que todavía vemos en el presente, casi se subleva al saber que Cisneros estaba todavía en la junta. Y también muchos civiles manifestaron su enojo y salieron a la calle a manifestar su enojo y su repudio por este nombramiento del virrey. Así que tuvieron que renunciar. Bueno, finalmente el 25 de mayo se forma lo que llamamos la primera junta, aunque había habido una antes, esta que les dije. Esta primera junta de gobierno tiene muchos datos
por decir así, misteriosos. Por ejemplo, nadie sabe quién propuso los nombres de los que la iban a formar. Y tampoco se sabe, no hay documentación, de quién distribuyó los cargos adentro de esa primera junta. Otro dato llamativo es que los propios interesados ni siquiera sabían que estaban en esa lista. Mariano Moreno fue uno de ellos, se enteró después. Otro fue Belgrano, que se sorprendió cuando supo que había sido nombrado. Inclusive el mismo Saavedra, que había estado en esa junta previa que duró un día, dudó en aceptar o no, justamente por eso de la renuncia. Tanto fue así que Mariano Moreno protestó por ese nombramiento compulsivo, a la fuerza, sin consulta previa, y hasta averiguó o consultó, mejor dicho, para tener una palabra más precisa, consultó si era legal esto. Pero bueno, finalmente ya sabemos, integra esa primera junta de gobierno como secretario de Gobierno y Guerra. Y para seguir hablando de esto tenemos que ponernos en contexto. Era una revolución contra el rey de España, que tenía mucha oposición, ya sabíamos, ¿no? Liniers y otros. Hubo otros que no estaban tan de acuerdo, aunque no se oponían férreamente. Pero era una revolución. Y si fracasaban, los primeros en ser fusilados iban a ser los miembros de la primera junta. Esto un poco para explicar por qué tomaron decisiones tan extremas y medidas tan extremas. Y el mismo Moreno fue uno de los más fogosos partidarios de llevar las medidas al extremo, ordenando penas de muerte, por ejemplo, porque se jugaban la cabeza, porque sabían que si ellos perdían, si ellos eran derrotados como miembros de esta junta, los que iban a ser fusilados iban a ser ellos. Y eso lo sabían todos. Por eso todos firmaron esas medidas que se tomaron, aunque Moreno era el que llevaba la voz cantante, porque temían por sus vidas. Pongámonos en contexto. Y justamente acá llegamos al fusilamiento de Liniers. Liniers, que había liderado las tropas, había echado a los ingleses, había reconquistado Buenos Aires, había recibido el sable de la derrota del inglés y había sido nombrado virrey por aclamación, sin que hubiera intervenido el rey de España. Este mismo Liniers representaba un gran peligro. Él en cualquier momento podía alzarse, tenía mucho prestigio y tenía un gran apoyo de la gente que no estaba tan desconforme con que se siguiera a justamente el imperio francés que estaba llegando a todos lados. Así que este Liniers se convirtió en un peligro para sus vidas. Y por eso, cuando se sospechó, se pensó, se descubrió sus movimientos contrarrevolucionarios, la Junta dio la orden de fusilarlo. Pero era tal el prestigio de Liniers que el mismo Ortiz de Ocampo dudó en cumplir esa orden. Entonces, Moreno, demostrando ese carácter fogoso, envía a Castelli con la orden de que si él no puede, no tiene el coraje de hacerlo fusilar, va a mandar a otro y si no va a ir él personalmente. Pero el enemigo hay que sacarlo, hay que fusilarlo. En esto fue en casi lo único que estuvieron de acuerdo Saavedra y Moreno, y eso que Saavedra había sido amigo de Liniers. Tanto Saavedra como Moreno sabían el peligro que corrían con un líder opositor como era Liniers. Bueno, finalmente fue fusilado. Hay muchos escritos firmados por Moreno que muestran el extremismo en las medidas que él quería tomar. No quería aceptar ningún tipo de oposición. Estaba muy plantado en sus ideales republicanos, pero a la vez defendiendo esta revolución como sea, con los medios que hubiera al alcance, inclusive sembrando el terror entre los enemigos. Esto nos muestra un poco, ¿no? El carácter, la fogosidad, la fuerza, el coraje que tenía este Mariano Moreno de 31 años. También se lo relaciona a Mariano Moreno y por eso se celebra el Día del Periodista bajo su advocación, por ser el primer periodista. En realidad no fue así. Primero, la fundación de la Gaceta fue discutida en el seno de la Junta, de la primera Junta, aunque no se puede
obviar que la influencia de Moreno haya sido fundamental, porque en ese diario, en La Gaceta, él mismo publicó su traducción del contrato social de Jacques Rousseau. O sea, sí tenemos una influencia fuerte, así como periodista, pero había antecedentes, ¿eh? Había habido otros periódicos antes, como por ejemplo el que ya hemos nombrado, el Correo de Comercio, fundado por Manuel Belgrano. En la época a la que volvemos, su actuación en la primera junta, tan extremo como dijimos, pero también contextualizado, podemos pensar que el error que comete Mariano Moreno, que estaba tan atento a todo, fue permitir que alejaran a Belgrano y a Castelli de la Junta. Tanto Belgrano como Castelli recibieron misiones, ya hemos hablado, ¿no? De Belgrano en el Paraguay, bueno, Castelli yendo a Córdoba. Fueron alejados de la Junta. Obviamente todos estos fueron manejos de Saavedra. ¿Por qué? Porque tanto Belgrano como Castelli, que eran muy prestigiosos, apoyaban de firme a Mariano Moreno. Al alejarlos de Buenos Aires, Mariano Moreno se fue quedando solo. A esto se suma que fueron llegando los representantes de las ciudades o de las provincias del interior y se iban incorporando a la Junta, lo que después se llamaría la Junta Grande. Y en esa Junta que se empezó a formar y a ampliar, la influencia de Saavedra fue decisiva. Mariano Moreno fue quedando solo y finalmente renunció. De esa época hay escritos en los que consta el encono y el odio y el enfrentamiento que tenían Mariano Moreno y Cornelio Saavedra entre sí, a tal punto que se acusaban mutuamente de intentos de asesinato. Moreno había dicho ya que temía por su vida, pero se negaba a llevar custodia armada. Él siempre iba armado, llevaba siempre 2 pistolas y siempre iba acompañado por 2 o 3 amigos, pero nunca quiso ir con una guardia formal o con soldados, porque él detestaba ese aparato de tiranos. Bueno, la vida en Buenos Aires se le tornó complicada, difícil, con ese carácter además que él tenía, tan fogoso, tan nervioso. Debieron ser días muy oscuros para Mariano Moreno. Finalmente se entera que iban a nombrar una persona para ser enviada a Londres a gestionar el apoyo del gobierno británico a la revolución, a la Junta, y pide el cargo. Obviamente se lo dieron al instante. Y poco después, en enero de 1811, Mariano Moreno inició el viaje a Europa en una fragata mercante llamada Fama. Bueno, y aquí comienza la parte de la historia de Moreno que tal vez es la más trágica y la más difícil de entender para los argentinos. Se embarcó con su hermano, Manuel, y con Tomás Guido, su amigo. Ya desde el principio, cuando partió desde acá de la Ensenada, había tormentas, el mar estaba complicado, y Mariano Moreno, que siempre tuvo problemas así de depresión, y de temores y de presagios, ya demostró que había algo que estaba temiendo en su vida. Tenía un mal presagio de esto. Comienza la navegación, que extrañamente fue muy lenta, y su salud empieza a decaer rápidamente. Tal es su estado que su hermano y Tomás Guido le piden al capitán de la fragata que desvíe el rumbo hacia Río de Janeiro. Estaban frente a las costas de Brasil. O que llegue hasta Ciudad del Cabo, pero que desembarque a Moreno, así iba a ser tratado por un médico. Estaba muy delicado de salud. El capitán se niega a esto, cosa extraña, y además, sin que lo supieran su hermano y su amigo, le suministra a Moreno un emético. Esto solamente lo empeoró y 3 días después Mariano Moreno murió. Desde ese momento y hasta la fecha, las sospechas sobre la muerte de Moreno están latentes.
Se sostuvo siempre, se sostiene que fue envenenado con tártaro emético. Y hay otros datos confusos o sospechosos. La navegación fue extremadamente lenta. El capitán que se niega a dejarlo en algún puerto para que sea tratado por un médico. Y otra cosa, ese capitán de esa fragata no volvió a pisar Buenos Aires, aunque esa fragata sí volvió. Otro hecho más, a poco de salir en su viaje, Moreno recién salía en la fragata, la Junta, acá en Buenos Aires, ya había redactado un escrito en el cual nombraba a un reemplazante en el caso de que él falleciera. O sea, es un nombramiento premonitorio, pre-mortem, único, Agregamos un dato más. El hijo de Mariano Moreno, su hijo único, que también se llamaba Mariano, comentaría tiempo después que estando Moreno en viaje todavía y vivo, su mamá se llamaba Guadalupe Cuenca, recibió un cofre en el cual había un abanico negro y un pañuelo negro, o sea, 2 objetos de luto, y una nota que decía que pronto los iba a usar. Volvemos a decir, Moreno todavía estaba vivo y en viaje. Vamos a hacer ahora un apartado especial hablando de Guadalupe Cuenca. Esta mujer estaba muy enamorada de su marido y le escribió innumerables cartas que fueron enviadas y que, por supuesto, Mariano Moreno nunca leyó. Eran cartas cargadas de amor y de tristeza, donde hablaba de su vida, de la vida de su familia y de su hijo y de la tristeza que le daba estar lejos de Mariano Moreno. Y también refería algunas cosas que estaban pasando en Buenos Aires en contra de la figura de su marido. Estas cartas tan tristes y tan llenas de amor fueron recopiladas y publicadas por Enrique Williams Álzaga bajo el título Cartas que nunca llegaron. Y así es como Mariano Moreno pasó por nuestra historia, dejando esta huella imborrable y profunda en el ser de los argentinos. Con pena, con tristeza, con tantas dudas, recordamos que su cuerpo, envuelto en la bandera inglesa, fue arrojado al mar a 120 kilómetros de la costa brasilera.